la palabra de Dios. Así que una vez más, bienvenidos, bendiciones y un saludo a todos aquellos que acostumbran conectarse o que acostumbran seguir las enseñanzas y las predicaciones de nuestras reuniones. Toda esa gente que está fuera del país y que está ahí pendiente de las enseñanzas, bendiciones, un saludo y mi deseo de que Dios pueda edificar su vida, bendecir su vida mientras meditamos en la palabra de nuestro Dios. Vamos a utilizar ahora el capítulo 23 de Mateo y el verso 23, así que va a ser muy fácil de recordarlo. Un mensaje que el Señor Jesucristo, no un mensaje, sino una disertación y una confrontación que el Señor Jesucristo hizo en contra de los fariseos. Pero no lo quiero enfocar tanto en cuanto a la confrontación, sino en una frase que el Señor Jesucristo declaró, una declaración que el Señor hizo. Y esa declaración establece el tema de esta mañana. El tema es lo más importante de la ley. En eso nos vamos a enfocar. Y si eso es lo más importante de la ley, espero que al finalizar de la meditación nosotros salgamos de una manera personal, individual, con el entendimiento, con la conciencia de necesito enfocarme en esto. Mi vida tiene que estar regida, orientada por estos principios espirituales. Ya vamos a ver cuáles son. Mateo 23, 23 lo leemos y oramos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Oramos, Padre, te necesitamos, lo reconocemos y nos volvemos a ti para pedirte tu ayuda, que por tu Espíritu Santo nos des entendimiento, revele lo oculto de nuestros corazones, revele, Señor, aquellas áreas que justificamos en nuestra carnalidad, revele, Señor, lo secreto, aquello que nosotros decidimos mantener, justificando nuestra conducta, y que nos haga comprender todo aquello que es desagradable delante de ti, a fin de que podamos limpiarnos, cambiar, ser transformados por la guianza y el poder de tu Espíritu Santo. Señor, reconocemos una vez más que te necesitamos y que separados de ti no podríamos ni siquiera permanecer y mucho menos avanzar en nuestra vida espiritual. Una vez más te damos las gracias por tu misericordia, por tu bondad y tu fidelidad. Gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos en Cristo, por el privilegio de invocarte, por el privilegio de acercarnos a ti, Señor, para poder adorarte, para poder clamar por tu ayuda, por tu intervención, por el privilegio de meditar en tu palabra y ser aconsejados y ser instruidos con ella. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tus bondades, por tus beneficios. Gracias. Gracias por tu Espíritu Santo que puede guiarnos hacia toda verdad, que puede recordarnos tu palabra, que puede aplicar tu palabra. Abrimos nuestro corazón, Señor, nos exponemos a tu palabra y te pedimos, háblanos, establécenos, edifícanos, oriéntanos, confróntanos, exhórtanos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos la gracia, Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros, en nosotros y a favor de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Aleluya. Decía, fácil de recordar, Mateo 23, 23. Todo el capítulo 23 registra la confrontación que el Señor Jesucristo hiciera a los líderes religiosos de su pueblo. Una confrontación muy dura, muy directa, muy franca, muy abierta, de la cual nosotros también tenemos que aprender. Ahora, el 3 de marzo, el 3 del 3, yo compartí sobre 1 Corintios 13:13. Y en 1 Corintios 13:13 encontrábamos una declaración del apóstol Pablo diciendo que ahora, en este tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y que de estos tres, el mayor es el amor. Entonces encontramos en la Biblia ese principio espiritual de que la fe, la esperanza y el amor son parte de las cualidades del creyente que están vigentes, que son válidas en este tiempo,
Pero va a llegar un momento en que ya no vamos a necesitar fe. Va a llegar un momento donde la esperanza se va a acabar y solo el amor va a permanecer. ¿Cuándo será eso? En el establecimiento del reino. Cuando se dé la consumación de todas las cosas, usted ya no va a necesitar fe en el reino. Usted ya no va a necesitar esperanza, se va a acabar de esperanza, porque la esperanza tiene que ver con lo que estamos esperando que venga. Y la fe tiene que ver con nuestro estilo de vida, poseyendo las promesas, creyéndole a Dios, apropiándonos de lo que Dios ya proveyó para nosotros. Pero cuando todo eso sea una realidad, ya no vamos a necesitar ni esperanza ni fe, pero el amor va a permanecer. El amor es eterno. Y por eso el amor es el mayor de estos tres. Ahora, en Mateo 23 encontramos otros tres elementos o virtudes de la vida cristiana. Y esos tres elementos son la justicia, la misericordia y de nuevo aparece la fe. Ahora vamos a enfocarnos en ellos bajo el tema lo más importante de la ley. Lo leo de nuevo. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, diezman el eneldo, el comino, y dejan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La hipocresía de los fariseos llegó a ser tan conocida y ha sido como un elemento tan ampliamente expandido en el mundo, hasta el punto de que decir fariseo es sinónimo de hipócrita. Y aún la gente que no es cristiana habla en esos términos, es que este es un fariseo. Porque fariseo es decir hipócrita, es decir alguien falso, es alguien que está fingiendo, así que se ha convertido en un sinónimo. Y de esa manera nosotros podemos entender que realmente el pecado de los fariseos, que es la hipocresía, vino a ser tan grande que demandó que el Señor Jesucristo tuviera que confrontarlos y punto por punto pudiera hacerles ver cuáles eran las fallas que estaban cometiendo en su vida. Ellos tenían una devoción religiosa tan tremenda, eran supuestamente tan entregados, y aquí es donde comienza el que nosotros nos metamos en la historia para que pensemos hasta qué punto yo como cristiano puedo estar imitando a los fariseos. Porque Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Pero como cristianos estamos potencialmente en la misma posibilidad de ser fariseos. Yo creo que dentro de las iglesias hay fariseos. Yo creo que hay pastores fariseos. Yo creo que hay líderes de alabanza que son fariseos. Hay ministros de música. Yo creo que hay servidores en todos los diferentes niveles que son fariseos. Porque hablar de un fariseo es hablar de un hipócrita. Es hablar de alguien que está fingiendo lo que no es. Es hablar de alguien que tiene una apariencia. Ahora es importante que usted se olvide de los demás y que se enfoque en usted mismo. Y que usted considere hasta qué punto yo estoy fingiendo. Hasta qué punto yo estoy aparentando lo que no soy. Porque uno puede pasar años y años fingiendo y teniendo una apariencia de piedad como el apóstol Pablo lo dice. Pero al final, ¿qué vamos a obtener? ¿Cuál va a ser el fruto? Y ahí es donde nos conviene de manera personal, individual, consciente, humilde y dependiendo de Dios, como David lo hizo, diciendo, purifícame con hisopo, escudriñame. Él quería exponerse de tal manera delante de Dios que él le dice al Señor, Señor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Nosotros muchas veces tenemos malos pensamientos y los justificamos. Estamos hablando cosas que no sabemos ni nos convienen y lo justificamos. Estamos calumniando, maldiciendo, condenando, criticando y lo justificamos. Tenemos que llegar al punto donde a través de un examen personal decimos, Señor, yo quiero realmente estar limpio. Yo no quiero fingir que estoy limpio, quiero estar limpio. Y en ese sentido el mensaje del Señor viene a confrontar a los fariseos. Ellos no cambiaron, pero dejó principios y dejó lineamientos para que la gente entendiera lo que no tenían que hacer. Y este punto en particular, la declaración, el tema, tiene que ayudarnos a nosotros a enfocarnos. Yo, Alberto Cornejo, tengo que aprender a vivir continuamente. ¿Lo que estoy haciendo es justo? ¿Lo que estoy haciendo es misericordioso? ¿Lo que estoy haciendo es de fe? Usted tiene que aprender a vivir cada día, examinando sus acciones y su conducta bajo estos tres elementos. ¿Es justo lo que está haciendo? ¿Es justo el trato que le está dando a los demás? ¿Está siendo misericordioso o está siendo duro y condenando? ¿Está siendo un juez? ¿Está caminando por fe o está caminando por vista? ¿Está caminando según sus sentidos? Y aquí es donde viene lo importante.
de que el Señor hiciera esta declaración. El Señor fue el que dijo, lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Y nosotros podemos ser muy cristianos, podemos ser muy ministros, podemos ser muy servidores de Dios, pero si estamos dejando la justicia, la misericordia y la fe, estamos mal. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos. Así que tenemos que aprender de los errores. Uno puede aprender de la imitación de la gente que alcanzó el éxito y qué es lo que hizo para alcanzar el éxito. Pero uno también puede aprender de la gente que fracasó, de la gente que está arruinada, de la gente que está en desgracia. Y uno puede aprender de los errores que lo llevaron a ese punto. Uno puede aprender de lo malo que otros hicieron. Así que es importante abrir nuestra mente para poder aprender de aquellos que fallaron. Y los fariseos fallaron en su relación con Dios. Y esto queda como un ejemplo para que nosotros como iglesia podamos evitar caer en ese error. Es como el apóstol Pablo que dice que las cosas que están escritas para nuestro provecho han sido escritas. Y usa como ejemplo al pueblo de Israel en el desierto que dice que tentaron al Señor. Dice que murmuraron, se rebelaron, fornicaron, cayeron en diferentes pecados. Y entonces Pablo dice, estas cosas han sido escritas para que nosotros no tentemos, no murmuremos, no forniquemos. Y habla acerca de, veamos el ejemplo de cómo les fue a ellos, para que nosotros no caigamos en los mismos errores. Así que ese es el enfoque en esta mañana, al considerar que lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Los fariseos eran tan devotos, eran tan entregados, eran tan estrictos en el cumplimiento de la ley que diezmaban hasta las hojas pequeñas que ellos podían cultivar. Si usted conoce, por ejemplo, la hierbabuena, por darle un ejemplo, entonces los fariseos eran tan estrictos en el cumplimiento de la ley que si ellos estaban produciendo su propia hierbabuena, entonces sacaban el diezmo de las ramitas que habían obtenido y diezmaban hasta de las cosas más insignificantes, pretendiendo de esa manera que observaban la ley, pero de una manera exagerada. Quizás una forma de ejemplificar sin ánimo de ofender a nadie sería que ya en el tiempo presente, como creyentes, habiendo llegado a la madurez de entender el principio de diezmar y honrar a Dios con nuestros diezmos, alguien aparezca con 1.67 o con 11.67 y es bien estricto así en el cumplimiento de que hasta el último centavito, 67 centavos. No llega a 12, no llega a 70, sino que 67.67. Así como para ser bien cabales con el Señor. Entonces podemos caer en una actitud así como bien meticulosa, de apariencia, donde estamos siendo realmente bien legales, bien correctos, bien estrictos. Y tenemos que ensanchar nuestro corazón y ampliarlo para entender que hay cosas y valores más elevados que Dios está mirando en nuestro corazón. El gran problema de los fariseos fue que ellos ignoraban los principios de la ley de Dios. Y el Señor directamente los enfoca en esto. Ellos han dejado las cosas más importantes. Ellos están haciendo las cosas que tenían que hacerse, pero sin la actitud correcta. Ellos no estaban siendo justos, ellos no estaban siendo misericordiosos, ellos no estaban caminando por fe. Entonces nosotros tenemos que aplicar esta palabra en nuestra vida preguntándonos, ¿lo que yo estoy haciendo es justo? ¿Es correcto? ¿Es equitativo? ¿Es como debería de hacer? Si es repartir, por ejemplo, ¿estoy siendo justo en la repartición? Si es relaciones, si es trato con los demás, ¿estoy siendo justo en el trato con los demás o estoy siendo injusto? Y la justicia tiene un fundamento y es la verdad. Estoy siendo justo tiene que ver con, ¿estoy apoyado en la verdad o estoy apoyado en la mentira? Porque no hay justicia sin la verdad. Lo justo tiene que ver con lo verdadero. Entonces usted tiene que aprender a examinarse cada día. Este no es un mensaje nada más para cubrir el domingo por la mañana. Este es un mensaje de vida. Cada día tenemos que practicar la justicia. ¿Qué es lo que pide Jehová de ti? Dice ya uno de los profetas en el Antiguo Testamento. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Dios siempre ha estado enfocado en la justicia. Dios es un Dios justo. Y Él espera que nosotros seamos justos en nuestras relaciones. Pero somos injustos y lo justificamos. Entonces cometemos dos pecados. El pecado de la injusticia y el pecado de cubrir nuestra injusticia.
Tenemos que examinar nuestra vida. ¿Estoy actuando en base a la verdad? ¿Estoy siendo justo en cuanto al trato que tengo con mi empleador, con mi jefe? ¿Estoy dando lo que debo dar? Si yo soy el empleador, ¿estoy siendo justo con mis empleados? ¿Les estoy dando lo que debo darles o les estoy robando? ¿Les estoy dando menos? ¿Estoy siendo justo en mi entrega, en mi tiempo dedicado al trabajo? ¿O soy de aquellos que son bastante listos y tratan de pasar el día nada más sin producir, viendo de qué manera tomar ventaja y cometiendo injusticias, quizás robando accesorios, robando materiales, porque de todas maneras es esta gente ni bien que paga, y se comete el robo y se justifica el robo? ¿Estoy siendo justo? En cada acción que cometemos tendríamos que examinarnos. ¿Es justo lo que estoy haciendo? ¿Es justa la disciplina que le estoy dando a mi hijo? ¿Es justo el trato con los demás en todas las direcciones? Es un análisis personal. En cuanto a la misericordia, ¿estoy tratando a los demás con compasión o me he levantado como juez? ¿Estoy siendo compasivo? ¿Estoy siendo condescendiente? ¿Me estoy considerando a mí mismo como la palabra dice? ¿O me he levantado con una arrogancia y con una cara de juez para condenar y con una mirada de rayos láser para menospreciar a los demás? ¿Estoy siendo misericordioso o estoy siendo duro? Yo he tenido la confianza, la libertad en algunos casos de quizá corregir, reorientar. Es difícil hacerlo, es como cuando yo tenía cargo personal. Me gustaba contratar a la gente y decirle, mire, hemos decidido contratarlo, pero despedirlo era feo. Mire, sí que hemos decidido despedirlo. Y confrontar a alguien para decirle, mire hermano, mire hermana, fíjese que he observado esta conducta en ustedes, es de lo más horrible del ministerio. Tener que hacerle ver a alguien que tiene una actitud orgullosa, arrogante, y evito hacerlo y digo, Señor, mejor tú encárgate de eso. Porque hay gente que es dura en su trato con los demás porque son tan santos que se creen con el derecho de condenar a los demás. Y es necesario y es importante aplicar la palabra en nuestra vida. Como dice la Escritura, que somos sacerdotes escogidos de entre los hombres, para que Él también se considere a sí mismo, para que presente sacrificios por los hombres, pero también por sí mismo, porque Él también está lleno de debilidad. Y no hay nadie que no participe de debilidad. Entonces es importante pensar, ¿estoy siendo misericordioso o estoy siendo duro? ¿Estoy tratando a los demás con compasión o estoy tratando a los demás con la dureza? Así como los fariseos, ¿verdad? Encontramos a esta mujer en el pleno acto de adulterio y la ley dice que hay que apedrear. Si Jesús no hubiera actuado sabiamente, la apedrean. Porque estaban siendo duros, celosos, estrictos en el cumplimiento de la ley. El tercer elemento, ¿estoy actuando en fe? ¿Estoy tomando decisiones tomadas por lo que veo? ¿Estoy tomando decisiones basado en mi sabiduría, en mi prudencia, en mi entendimiento? ¿O estoy haciendo lo que yo creo de la palabra de Dios? Estoy actuando bajo un principio. Estoy confiando en Dios. Usted puede saber y examinarse continuamente. ¿La decisión que voy a tomar es una decisión de fe o es una decisión tomada por mi entendimiento? Es tomada en base a lo que yo percibo con mis ojos. Así que estos tres elementos, hermanos, son importantes de aplicar en nuestra vida. Lo que estoy haciendo es justo en mis relaciones. Estoy siendo misericordioso con los demás en mi trato con ellos. Estoy actuando en fe o estoy accionando o tomando decisiones porque estoy caminando en lo natural. Las prácticas de los religiosos abarcaban todos los mandamientos, pero no incluían la actitud correcta, ni el corazón, ni la virtud que había detrás del mandamiento. Y este es el punto. Hay cosas que nosotros hacemos como, por ejemplo, congregarnos, servir en algún ministerio. Aún cantar, adorar a Dios, levantar manos, postrarnos. Hay cosas que hacemos que son correctas. Pero no basta con hacer las cosas correctas, se necesita tener el corazón correcto. Usted puede darle a los pobres, usted puede dar limosna, usted puede ser una persona que está mostrando aparentemente su generosidad, bendiciendo a otros, siendo un canal con liberalidad, compartiendo bienes materiales, compartiendo finanzas con gente que usted sabe que está en necesidad. Pero solo usted y Dios sabe cuál es la motivación que hay en su corazón. Y ahí está el detalle. Usted puede estar haciendo lo que es correcto sin el corazón correcto.
Y entonces aprendamos esta mañana a través de la confrontación que el Señor Jesús hizo contra los fariseos, que no se trata solamente de hacer las cosas, sino que se trata de tener el corazón correcto en las cosas que hacemos. Usted puede ser de bendición para su madre si ya está mayor, para su viejito si ya está incapacitado de ser productivo para sí mismo, pero usted lo hace como con una carga y hasta lo piensa y lo repiensa, pero usted puede hacerlo de corazón, con amor, con gratitud. Hay una diferencia entonces en el corazón. Lo mismo con los hijos. Usted puede estar ayudando a sus hijos que están en dificultades, se enredaron, no han podido desenvolverse bien en su vida, y usted está apoyándoles, pero de mala gana, y lo hace porque de veras no quiere que continúen igual, pero no hay una actitud de misericordia, no hay una actitud de amor, sino que lo hace solo porque se siente como obligado para poder hacerlo. Hay tantas áreas, tantas ilustraciones que podríamos tomar en las que es importante entender que no solamente se trata de lo que hacemos, sino la actitud con la que lo hacemos. Otro ejemplo podría ser el de un esposo que la esposa está continuamente necesitando de que él pueda movilizarla, pero ya el hombre ya está aburrido y todos los días lo mismo, y entonces lo hace, pero no lo hace con el corazón correcto. Está haciendo lo que es correcto, pero no lo está haciendo de la manera correcta. O la esposa que está sirviendo la comida, pero lo hace porque está obligada a hacerlo, para que no haya pleito, pero no lo hace con el corazón correcto. Entonces quiero hablarle de cosas naturales, porque ni soy un ángel ni vine del cielo, y yo paso por las mismas cosas que ustedes, y tenemos las mismas presiones, y las mismas dificultades, y las mismas debilidades. Todos los mismos problemas. Y entonces podemos hacer aplicaciones de una manera personal en nuestro ambiente, en nuestras condiciones. Y enfocarnos así con ese principio tan claro. Lo que estoy haciendo es correcto. Y si es correcto, lo estoy haciendo con el corazón correcto, entonces estoy bien delante de Dios. Ese es el punto. Ahora, dentro de las prácticas religiosas que podemos observar que hacían los fariseos, aprendamos de sus errores, encuentro las siguientes. Voy a enumerar 7. Para que usted, si de veras quiere agradar a Dios, dependiendo de Dios y de su espíritu, aplique en su vida y examine qué es lo que usted está haciendo que se parece a la conducta que Jesús reprobó en los fariseos. Número 1, les gustaba ser vistos y admirados. ¿Hasta qué punto usted quiere que lo vean? ¿Hasta qué punto usted quiere que lo admiren? ¿Hasta qué punto usted quiere exhibirse? Mateo 23, verso 5. Jesús dijo, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Las vestiduras religiosas de los fariseos incluían ciertos adornos que se ponían en la frente para poder tener una porción de la palabra, flecos en sus mantos, y ellos tenían una actitud así, muy religiosa, hasta para caminar, hasta para poder moverse, y les gustaba como exhibirse. Quizás una figura, una ilustración sería lo que hace el pavo real cuando extiende las plumas. Y el Señor Jesús habló acerca de dar limosna, de ayunar y de orar, y dijo que esas cosas tenían que hacerse en lo secreto. Que si usted da dinero a alguien, si usted bendice a alguien, no lo publique. No vaya a preguntarle después al hermano, hermano, ¿le quedó la camisa que le traje el domingo pasado? No vaya a hacer exhibición de lo que usted hace. No se exhiba cuando usted da. Hágalo en lo secreto. Y su Padre que está en lo secreto lo va a recompensar en público. A los fariseos les gustaba ser vistos y ser admirados. Y es mi deseo que usted, en su relación con Dios, reciba de Dios el entendimiento de qué cosas tiene que cambiar. Porque quizá de una manera sutil, porque nuestro corazón es engañoso, usted ha tenido algunas acciones en las que en realidad sí ha querido que reconozcan lo que hace. Dejémonos de cuentos, como dicen. Usted sí ha querido que le reconozca su fidelidad, su compromiso, su permanencia. Sí, así. Nadie diga amén, nadie diga amén. Pero usted en el fondo, usted quisiera que hubiera un reconocimiento de que usted ha estado fielmente comprometido, entregado,
dedicado. Y usted quisiera que hubiera ese reconocimiento público. Pero a través de la palabra somos instruidos a esperar la alabanza que viene de Dios y no de los hombres. Pero de alguna manera nuestra carnalidad, nuestra humanidad demanda, tiene esa expectativa de poder ser visto. Mire, los fariseos hacían todas sus obras para ser vistos. Ayunaban, lo exhibían. Oraban, se exhibían. Daban limosna, hacían ruido. Y entonces el Señor Jesús toma como ejemplo el estilo de vida de ellos para poder decirles a sus discípulos: hagan lo que ellos enseñan, lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Jesús fue bien claro en esto. Y por primera vez voy a decir esto como iglesia, tómelo como consejo. ¿Me está oyendo? Mire, no haga oraciones en Facebook. El Facebook no es para orar, hermano. Que yo quiero darle gracias a Dios por esto. Ok, vaya y encierres en su cuarto. Puede parecerle grosero. Y dije, lo voy a decir como consejo. No lo tome como mandamiento de Dios. Pero ¿por qué exhibirse delante de la gente? Y yo quiero darle gracias a Dios por esto, por esto y por esto y por esto. No, váyase al lugar secreto. Porque esto parece espiritual, pero es exhibirse. Ahora, diferente es que usted dé testimonio y le cuente a otros lo que Dios ha hecho. Y Jesús mandó eso. Había que contar lo que Él hacía. Ok, pastor, pero es que entonces usted está contradiciendo. No, es que hay gente que solo en Facebook ora. Y ponen sus oraciones ahí: Padre, te doy gracias por la sanidad, te doy gracias por... ¿Por qué no ora en lo secreto? ¿Quiere exhibirse? ¿Quiere que la gente sepa que usted ora? No quiero que se moleste. Quiero que crezca espiritualmente. No quiero que se ofenda, porque yo no estoy aquí para ofenderle. Estoy aquí para instruirle. Y quiero tomar el principio de la palabra. Y lo que en la palabra se dice es: cerrada la puerta, ve y ora a tu Padre que está en lo secreto, y Él te oirá en secreto y te va a recompensar en público. Amén. Entonces, esto es un principio, nada más es una idea. Ahora, a los fariseos les gustaba hacer todo, y Jesús les reprocha eso, porque lo que querían era ser vistos. Ahora, yo sé que usted, porque hay muchos de la iglesia que lo han hecho, yo sé que usted quizás no lo ha hecho con la intención de ser visto. Y aquí es donde viene el punto. Dios lo sabe. Y yo no estoy aquí para condenarlo, no estoy aquí para hacerlo sentir mal, pero sí estoy aquí como para reorientarlo y establecerlo con sabiduría, con sensatez, y que usted sea bien enseñado en base a los principios de la palabra. Quizás no lo ha hecho con esa intención de exhibirse. Quizás usted realmente no ha tenido jamás ni la mínima intención de que la tengan como una mujer de oración, como un hombre de oración. Pero cuando se proyecta al mundo de esa manera y no hay una vida de oración en lo secreto, eso es lo único que queda. Otro ejemplo sería, tenemos una iglesia cerca de la casa, donde he mencionado varias veces esto, un descontrol con el volumen, unas 10 personas, 12 personas, pero un sonido como para 300, y a veces hasta sacan las bocinas afuera de la acera, para que toda la colonia oiga. Y a veces tienen reunión de oración. Y ahí están orando los hermanos y todo el mundo está oyendo. ¿Dice eso la Biblia que hay que hacer eso? ¿Dice la Biblia que cuando nos reunimos como iglesia hay que hacer pública la oración? No. Pero en la mentalidad religiosa de muchos evangélicos se cometen esos errores. ¿Y qué es lo que causa? La gente no quiere estar oyendo eso. Sería mejor que en lo secreto oraran, si es que quieren orar por la comunidad, por la colonia, orar por el poder de Dios, la manifestación de Dios, la misericordia de Dios, que estar con un sonido ahí bien tremendo y todo el mundo oyendo el lamento, el llanto y oraciones vanas y repeticiones que al final muchas veces ni son oídas por Dios. Eso sería otro ejemplo de hacer las cosas para ser vistos. Yo creo que hay más poder en una iglesia que se encierra para orar que en una iglesia que saca los parlantes para que la gente oiga la oración. Porque no es la gente la que tiene que oír la oración, es Dios quien tiene que oírla. Y ahí vienen una serie de elementos relacionados entonces con el corazón, que puede haber sido mal enseñado, o que puede estar de alguna manera engañado en cuanto a que estamos haciendo algo correcto, y no lo estamos haciendo. Segundo aspecto, le gustaba el reconocimiento y el honor. No solamente le gustaba ser vistos y admirados. Mateo 23, verso 6. A los fariseos les gustaba el reconocimiento y el honor. Y aman los primeros asientos en las cenas
y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Realmente la actitud de los fariseos, el corazón de los fariseos estaba tan lejos de los principios espirituales que su vida misma, sus acciones, negaban las enseñanzas que habían en la ley. Porque esto es lo que hay que entender, miren. La ley eran mandamientos, prohibiciones o imposiciones que estaban basados en principios escondidos. Principios como la justicia, principios como el temor, principios como el amor, como el perdón, la generosidad. Los mandamientos eran acciones específicas, pero esos actos tenían que ser hechas con una actitud basada en un principio. Por ejemplo, el Señor les ordena que sean hospitalarios. Es un mandamiento, el ser hospedador. Y alguien puede hospedar a una persona y hacerlo así como que, pues, sin ni modo, se me vino el pariente y ahí lo estoy aguantando y yo no sé ni cuándo se va a ir. Pero es diferente a considerar que está en necesidad, está pasando un momento difícil de su vida, quiero apoyarlo en todo lo que pueda y ojalá que salga adelante y que siga con su vida. Y lo hago de corazón, lo hago realmente con sinceridad y yo estoy dispuesto a echarle la mano a como pueda. Hay una actitud detrás de lo que se está haciendo. Entonces todos los mandamientos, prohibiciones, imposiciones estaban basados en principios espirituales. Y muchos de esos mandamientos también eran una figura de cosas más grandes que habían de venir en el futuro. Como por ejemplo el Cordero. El Cordero era una figura del Señor Jesucristo. La sangre derramada por los animales era una figura de la sangre que el Señor había de derramar. Pero ¿qué sentido había en el derramar sangre? El sentido de la justicia, porque alguien tenía que ser castigado porque se había cometido un pecado. Entonces todos los mandamientos estaban conectados con principios espirituales. Y los fariseos tenían un estilo de vida alejado completamente de los principios espirituales. Y el Señor pone en realce que los tres principios que ellos han violado son la justicia, la misericordia y la fe. Y les dice, esto es lo más importante. Entonces, si eso es lo más importante, iglesia, tenemos que enfocar nuestra vida en esos tres carriles. Caminar en la justicia, caminar en la misericordia y vivir por fe. Ahora, los fariseos lo violaban estos principios tan frecuentemente, y el Señor les habla de las maneras específicas en que lo hacían. Aman los primeros asientos. Aman los primeros asientos en las reuniones de comida. Aman las primeras sillas en las sinagogas. En la congregación ha habido gente que siempre ha querido trato preferencial. Y yo siempre me he preguntado, ¿les habré enseñado eso yo? Hasta donde yo recuerdo, cuando tenemos reuniones de comida, siempre me gusta estar como supervisando, coordinando y ser el último probablemente en comer. Nunca me gusta como ser ni el centro de la atención, ni ser el primero, ni quien reciba lo mejor. Recuerdo yo una experiencia que me sucedía muy frecuentemente con hermana Magdalena, la mamá de Walter. Ella siempre que cumplía años, me invitaba para hacer un almuerzo especial. Y me preparaba un pescado lleno de camarones que no cabía en el plato. Ella me quería honrar, pero yo le decía, hermana, usted me ofende. Yo no me siento bien. Y es un asunto de cómo está nuestro corazón. El pescado era tan grandote y estaba lleno de camarones, más la ensalada, más el arroz y más el fresco. Nunca me comía el pescado que ella me daba, siempre terminaba llevándome una parte. Ahora ve entonces la actitud de ella, de amor. La actitud de ella de honrar, la actitud de ella de bendecir. Ahora vea mi actitud, yo le decía a ella, hermana, es que yo me siento ofendido. ¿Y por qué me decía? Es que siento que usted me está diciendo en pocas palabras que yo no como, sino que yo, más que comer, me quiero engordar. Y entonces tenía así como el asunto, sí, sinceramente, es que mejor no más pequeño. ¿No? Ahora, yo conozco pastores y hay toda clase de líderes, ministros, servidores y miembros que siempre quieren lo mejor. El pedazo de pastel más grande, la carne más grande, el mejor pollo, lo mejor de todo. Allí caemos en el pecado de los fariseos. Ellos amaban los primeros asientos en la cena, amaban las primeras sillas en la sinagoga. Aquí en la iglesia, en el CCR, han habido personas así bien piquis, que quieren lo mejor. Yo me pregunto, ¿quién les ha enseñado? Jesús me enseñó eso.
Hay pastores que son así bien elevados. ¿Y de quién aprendieron? Jesús no enseñó eso. Al contrario, Jesús reprochó eso. Jesús reprochó la búsqueda del reconocimiento y del honor. Dice que los fariseos amaban que los saludaran en las plazas. Amaban el ser reconocidos como maestros. O sea, el título, la posición. A ellos les encantaba porque eso los colocaba en una posición de autoridad. Que alguien desde lejos lo veía, Rabí Ezequiel. Se sentían muy importantes. Se sentían que tenían una posición de honor que los llenaba de orgullo, de satisfacción. A mí, que nunca me ha gustado, hermano, la posición de pastor y que me llamen pastor y por eso ni me considero pastor. A mí miedo me da que me digan así. No ando esperando que me anden con esos títulos. Y quizás porque como no tengo tampoco ningún título universitario, menos, ¿verdad? Que ya es complejo el que tengo, ¿verdad? Porque hay algunos que es lo contrario. Dice, ingeniero pastor Carlos Hernández o Carlos Ramírez. Antes quiere mostrar que es un ingeniero, que es pastor y que tiene el nombre. El asunto es que los fariseos querían ser saludados, ser reconocidos, que los hombres los llamaran rabí, que los hombres los reconocieran y los pusieran en alto. Y aquí entonces nosotros tenemos que examinar, yo estoy esperando reconocimiento y ser honrado, estoy esperando el tener una posición de honor, y de nuevo caemos en la instrucción del Señor. Es mejor esperar la alabanza que viene de Dios y no de los hombres. Número 3, abusaban de su posición religiosa. Mateo 23, verso 13. Mas hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Mire qué tremenda esta declaración. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. El Señor Jesús los acusa de cerrar el reino de los cielos delante de las personas. Habían personas que quizá podrían estar interesados en acercarse a Dios, en practicar la religión en el contexto judío, pero cuando ellos veían la conducta de ellos, la gente mejor prefería apartarse. ¿Cuánta gente habrá dicho de nosotros? Estoy hablando individualmente, incluyéndome. Para ser como él, mejor no soy cristiano. ¿Cuánta gente habrá visto nuestro mal testimonio de diferentes maneras? Familiares, amigos, gente en el trabajo, colegas, lo que sea. Y que digan, no, es que para ser como este, mejor no soy nada. Y hay quienes que han tenido el valor de decirlo así públicamente, avergonzando al hermanito. No, es que para ser como este, si este es un sinvergüenza, mejor no soy nada. Porque podemos hacer tropezar a otros. Ni estamos entrando, ni permitimos que otros entren con nuestra conducta. Podemos ser de estorbo a los demás con nuestra posición religiosa. Recuerdo yo en una ocasión que un sobrino mío llevó a su novia o pretendiente de él. Ella llegó tatuada, llegó con el pelo corto y unos grandes aretes. Recuerdo yo a unas santas mujeres de Dios que estaban aquí antes en la iglesia, cómo se le quedaron viendo. Recuerdo yo la mirada de algunos. ¿Es usted tan santo que se espantaría si una prostituta decide entrar un día domingo? ¿Es usted tan santo que tiene que estar condenando y señalando a los demás? ¿Es usted tan santo que está midiendo a los demás y considerar quiénes son los que pueden acercarse a Dios y quiénes no? Y a veces ni siquiera es con gente extraña, a los cuales pudiéramos etiquetar de una mala manera. Otro ejemplo antes podría ser, se espantaría y se apartaría si entrara un pandillero de repente un día domingo. Ahora no estamos en ese contexto, pero el asunto es, Santiago enseña que nuestra fe sea sin acepción de personas. Y Santiago le reprocha, porque mire, si yo lo dije, si los problemas que tenemos ahora y nuestros retos y luchas y dificultades han sido las mismas y son las mismas en todo el mundo y se dan en las diferentes etapas. Y en la iglesia, en el siglo I, siglo II, siglo III, se daba el mismo problema. Entraba un hombre con anillo, con ropa espléndida, ven tú, siéntate aquí. Pero entraba alguien con andrajos, entraba alguien mal vestido, y entonces tú quédate acá.
Ahora, si hay aspectos de prudencia, de sabiduría, de sensatez, por ejemplo, hoy que tenemos nosotros nuestro desayuno, reapareció un varoncito que llegaba ya al antiguo local para comer. Él duerme en el dormitorio público. Al menos hasta donde yo he visto, y gracias a Dios y gracias a ustedes por lo que lo han hecho, no lo han menospreciado. Él no viene con un buen olor. Él no viene con ropa limpia. Yo hablo con él y le digo que se hace. Hablábamos el domingo pasado y una hermana le dice, le voy a traer jaboncito para que se bañe. El asunto es ese, realmente tener un corazón donde no estamos menospreciando a los seres humanos porque han sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero ¿puede su corazón realmente ser limpio hasta ese punto? O si está en la bienvenida, saluda a la gente según la apariencia que tiene. Si está en la bienvenida, tiene preferencias, tiene resentimientos y hace mala cara con ciertas personas y es más, ni les habla. Usted es un hipócrita. Cuídese. Mire, yo quiero decirle algo. Yo no estoy aquí para predicarme a mí. Estoy aquí para predicar la palabra. Y puede ser que haya cosas que le molesten. Pero si usted las cambia, la bendición va a ser suya. Podemos ser hipócritas. Estamos en la iglesia y somos hipócritas. Entonces, los fariseos abusaban de su posición religiosa. Cerraban el reino de los cielos para otros con su trato duro. Y esto es tan complicado, tan difícil, porque podemos nosotros con un comentario desanimar a alguien. Podemos nosotros con una mirada, con una indiferencia, ahuyentar a alguien. Yo mencioné el día lunes que tenemos oración, aparece un varoncito por aquí que no es de la iglesia, pero él viene a orar. Y yo he tenido en varias ocasiones que hacerle muecas a los hermanos y decirles, salúdelo. Porque qué vergüenza, qué actitud de indiferencia. Y no me venga con que usted es tímido, porque para pecar no es tímido, para lo malo no es tímido, para exigir lo suyo no es tímido. Pero aparece el varoncito ahí, entra todo humildito, que no haya ni quien hablarle. Mire, hay gente que se ha ido de la iglesia porque ha habido menosprecio. Yo le he contado que mi primera experiencia en una iglesia evangélica fue que me dijera un muchacho, no se te ha quitado el tufo todavía. Qué terrible ser recibido de esa manera en una iglesia evangélica. Y yo le he dicho a usted un par de veces, ya que no trae gente, no le espante. Hoy sí vamos a salir todos convertidos y reconciliados. Bendito sea el Señor. Los fariseos abusaban de su posición religiosa. Mire, examine su corazón delante de Dios y deje que Dios juzgue su corazón y no sea usted quien juzgue el corazón de otros. Es lo mejor que usted puede hacer por su propio bien. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Esta muchacha con el pelo corto, con tatuaje, mal vestida, se sintió mal. Recuerdo otro ejemplo que fue al contrario. Estábamos en el antiguo local y una persona apareció un día muy gordita, con unas licras, con una camiseta bien floja, con una chonga aquí, con un gancho trabado. Así bien. Era familiar de algunos miembros de la iglesia en el antiguo local. Ella se convirtió al Señor, oyó el Evangelio, se convirtió, perseveró, se convirtió en una mujer fiel. Yo no sabía la historia de lo que le estoy mencionando ahorita porque nunca presté atención a eso. Hasta que un día dijo, yo alabo a Dios, dijo, porque cuando yo vine a esta iglesia, me recibieron bastante bien. Yo recuerdo, dijo ella, que este bodoque de carne entró con unas licras bien pegadas y con una camisa bien suelta y vine pura loca, exhibiendo toda mi carne. Pero nunca nadie me dijo que me veía ridícula, que me veía fea, que me veía horrible, sino que me aguantaba. Y ella dice, ella decía, yo realmente me di cuenta que tuvieron misericordia de mí. No la trataron mal, no la espantaron, sino que la animaron a seguir adelante. Y poquito a poco ella entendió
fue cambiando su forma de vestir, fue cambiando su forma de ser, entró en ese proceso de la transformación y él testificaba que ahora que recordaba le daba vergüenza cómo había llegado a la iglesia. Los fariseos se fijan en la apariencia de los demás. Los fariseos critican y miran la conducta de los demás. Los fariseos tienen tiempo para esto. Y ya supiste, volvió a quedar embarazada la dunda aquella. ¿Y a usted qué le importa? ¿Usted lo va a creer? Se lo voy a decir groseramente. Porque muchas veces muchas mujeres lo que hacen es nada más comerse a los demás miembros. Y sí es cierto, la fulanita cayó en el pecado, cayó en el engaño otra vez. Pero le corresponde a usted estarlo haciendo público. Le corresponde a usted estar haciéndolo pedazos, haciéndola pedazos. Y fíjate que el otro ya sabías. ¿Y a usted qué le importa? Perdóneme, pero vine para atropellarlo esta mañana. Porque mi intención es que usted no caiga en el error de los fariseos. Y que al contrario, aprenda del error de ellos para que su corazón sea cambiado. Y mejor aprenda a exponerse delante de Dios y decirle, Señor, cámbiame a mí. Renuncio a querer cambiar la vida de los demás. A estar midiendo a los demás, a estar señalando a los demás, a estarme comiendo a los demás. Porque Pablo habla en esos términos. Él les dice, y si se comen unos a otros, miren que no se consuman, les dice. O sea, los mismos problemas en la iglesia. Los mismos problemas, eso no es nada nuevo. Entonces llega el punto donde usted a través de una predicación como esta tiene que arrepentirse y decir, es cierto, yo me he comido a la fulanita, a la fulanita y a la fulanita, es cierto, es pecado. Y entonces renuncia y dice, no lo vuelvo a hacer. Porque en muchos casos se llega todavía a un extremo de querer hacerle una entrevista a la fulanita. Mira, ¿y qué te pasó vos? ¿Y a usted qué le importa? ¿Qué le pasó? Usted la va a mantener, le va a dar para leche, va a solucionar el problema. Perdónenme que se lo hable de esa manera, hermano. Pero hoy sí ya me enojé. ¿Y qué te pasó vos? Mira, y es el mismo. Y le repito, ¿y a usted qué le importa? Pecó, falló, cayó, necesita gracia, necesita misericordia, necesita ayuda. Y usted viene para ponerle el pie sobre el cuello. Y esos son los evangélicos. Esos son los cristianos. Por eso es que es importante aprender lo que Jesús enseñó. Dejaron lo más importante. La justicia, la misericordia y la fe. No les importó. Número 4. Presumían de ser espirituales y se aprovechaban de las viudas. Ay, hermano, bendigo al Señor. Que en su misericordia, en su gracia, no le debo a nadie de ustedes. Bendigo al Señor que en su misericordia, en su gracia, creo que nadie puede decir que yo me he aprovechado ni que me he acercado a usted para sacarle dinero. Usted no puede decir que yo tengo una conducta en la cual he tomado ventaja para poder recibir de usted. Agradezco, bendigo y mi oración es que el Señor le devuelva multiplicado sus siembras, sus dádivas, sus regalos, sus muestras de cariño, pero que Dios me libre de tener una actitud interesada, codiciosa. Los fariseos sí lo hacían. Ocupaban su posición espiritual para aprovecharse. Verso 14. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto van a recibir mayor condenación. O sea que fingiendo ser bien espirituales, acostumbraban llegar a las casas de la viuda y tomaban tiempo para poder orar largamente, para poder bendecirla. Pero el asunto era que llegara la hora de la comida para poder comer y de alguna manera con su salamería, con su palabrería, su labia, devorar las casas. Sacar provecho. Entonces presumían de ser espirituales para aprovecharse de los demás. ¿Cómo se puede aplicar esto en su vida? Podemos tener una apariencia de que somos espirituales, comprometidos, servidores dentro de la iglesia y ocupar eso como una pantalla para poder obtener beneficios económicos. Porque aquí directamente el asunto es material, es dinero. Es ocupar la pantalla de una vida espiritual para obtener beneficios materiales. Hay gente que presume de tener una dependencia de Dios, una apariencia de humildad, y bajo esa humildad ir tras un árbol, tras otro árbol, y los árboles son personas con dinero, ir tras uno, tras otro, para poder ver qué consiguen. Incluso hay algunos malos ministros evangélicos que se acostumbran a vivir pidiendo.
Y acostumbran ir donde los hermanos que tienen negocios para poder pedir dinero, pedir apoyo, porque estoy en tal obra, en tal ministerio. ¿Por qué no trabajan? Pablo trabajó con sus manos. Yo le he enseñado a los pastores que cuando las iglesias no pueden sostener el ministerio, es porque no están demandando el tiempo, es porque no tienen, si no tienen la capacidad económica para sostenerlo, tampoco les demandan el tiempo para poder estar completamente entregados a tiempo completo. Y en ese caso tienen que trabajar. Y eso se le conoce como un pastor bivocacional. Pero hay muchos pastores que simplemente quieren tener una posición de comodidad, de haraganería, y se aprovechan de esa posición. Conocí el caso extremo de un varón que se fijaba de ser un evangelista, no trabajaba y la esposa era la que trabajaba. Y cada vez que la esposa llegaba el 15, el 30, le decían, mi amor, ya te pagaron. Es que quisiera que me dieras ahí tanto. Y él no salía de la casa, excepto cuando le invitaban a predicar, porque él era un santo varón de Dios. Y la familia lo tenía como alguien despreciable, porque en lugar de ser el proveedor de su casa, era mantenido por su mujer. Los fariseos son así. Usan su pantalla y su apariencia de espirituales para aprovecharse de los demás económicamente. Número 5, verso 15. Presumían ser esforzados, convirtiendo a otros en peores que ellos. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren el mar y la tierra para ser un prosélito, un seguidor, un discípulo. Y una vez hecho, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Mire qué declaración más terrible, hermano. O sea, los líderes religiosos procuraban tener discípulos, procuraban tener aprendices, procuraban reproducirse. Y la gloria de un líder era poder tener seguidores. Y entonces el Señor Jesús les reprocha que ellos son tan hipócritas que realizan una tarea de proselitismo, de discipulado, de conversión, y una vez conseguían a uno, lo entrenaban en las argucias y las artimañas de ser hipócritas como ellos. Y les enseñaban cómo vivir en apariencia, cómo presumir delante de la gente, cómo aparentar, y por eso el Señor le dice, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Versión 2.0. Versión corregida y aumentada. Hay gente así todavía, hermanos. Hay gente que en su maldad, hay gente que en su religiosidad y en su vida separada de toda comunión y de todo temor de Dios, se han reproducido en otros y les han enseñado a mentir, a manipular, a aparentar, y se vuelve un círculo religioso donde tienen una apariencia de que todo está bien, que hay santidad, temor de Dios, consagración, oración, pero sus vidas realmente están vacías. Y ahí tenemos nosotros que ir examinando y considerando hasta qué punto mi corazón se ha desviado, mi corazón engañoso está justificando conductas que no son agradables delante de Dios. Pero delante de la gente las cosas están aparentemente bien. Número 6. Les gustaba presumir su conocimiento y eran ignorantes. Mire, el consejo que le puedo dar es, si usted no está seguro de lo que va a hablar, mejor no lo hable. Estoy hablando de doctrina. Estoy hablando de enseñanza. Verso 16 dice, hay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si alguno jura por el templo, eso no es nada, ese juramento no vale nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, ahí sí quedó atado a ese juramento, es deudor. Un análisis de los falsos maestros. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? O sea que el Señor Jesús en este verso y en los siguientes 18, 19, lo que pone en realce, lo que él aclara es que los fariseos pretendían tener conocimiento de la palabra y no entendían lo que estaban hablando cosas atravesadas. Y entonces los confronta haciéndole ver que son ignorantes que presumen de ser sabios. Entonces, ¿qué es un fariseo? Es alguien que está aparentando ser lo que no es. Es alguien que está fingiendo ser lo que no es. Y que mantiene ese estilo de vida, esa conducta, para poder impresionar a los demás.
Pero Dios conoce la verdad. Y a Dios nadie lo puede impresionar. Ni toda nuestra santidad, ni toda nuestra justicia puede impresionar a Dios. De hecho, Él puso un punto de tope cuando Él dice que nuestra justicia son trapos de inmundicia. O sea, usted puede ser la persona más justa del mundo, usted puede ser la persona más abnegada, más noble, más entregada, más sacrificial, más amorosa. Usted puede ser la persona en la que las virtudes cristianas, las cualidades cristianas están condensadas, pero aún allí su nivel de santidad, de gloria, de justicia, se queda tan bajo comparado con las demandas de un Dios perfectamente santo. Porque siempre hay maldad en nosotros. Porque siempre habrá maldad en nuestro corazón. Siempre habrá injusticia. Y por eso es que continuamente tenemos que estar reenfocados. Y por eso en la meditación de esta mañana le estoy diciendo a manera de consejo resumido, procure que este no sea un mensaje para cubrir esta mañana, sino que este sea un mensaje de vida, donde usted el día de mañana examina su vida. ¿Lo que estoy haciendo es justo? ¿Lo que estoy haciendo es misericordioso? ¿Lo que estoy haciendo es de fe? Tenemos que examinar nuestra vida para considerar si estamos caminando de acuerdo a esos principios espirituales. A ellos les gustaba presumir de conocimiento y eran ignorantes. Entonces el consejo es, no hable de aquellas cosas que usted realmente no entiende. Y no pretenda querer enseñar a otros, no pretenda querer convencer a otros cuando ni siquiera se puede dar a entender. Porque ni usted mismo lo ha comprendido. Y mucho menos hable solo por salir del paso. Porque eso es una presunción bien elevada. Número 7. Presumían con su apariencia, sin importarles su corazón. Verso 25. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Jesús está hablando de una manera figurada. Jesús está hablando acerca de la vida de ellos, como refiriéndose a una vajilla, a utensilios, a un vaso, que puede estar limpio por fuera, pero está sucio por dentro. Y entonces los compara en cuanto a su vida diciéndole, ustedes limpian lo de afuera del vaso. Limpiar lo de afuera del plato sería la parte que se apoya, ¿verdad? Y estar sucia la parte donde se sirve la comida. Y entonces el Señor les dice, ustedes están mal, ustedes están tan confundidos, están tan perdidos, están tan ciegos, que lo único que hacen es limpiar lo de afuera y no les importa lo de adentro. Y luego Él se va más directamente en contra de ellos y les dice, ustedes por dentro están llenos de robo y de injusticia. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Acabamos de terminar el tiempo de alabanza, adoración. Usted estaba aquí con una gran devoción, manos levantadas, adorando al Señor. Pero otro rato le va a hacer mala cara a alguien. Otro rato va a ignorar a alguien. Otro rato va a juzgar a alguien. Más tarde va a condenar a alguien. Y entonces solamente ha limpiado lo de afuera. Pero en su corazón no ha habido una limpieza. Y usted puede descubrirlo en su trato con los demás. Usted puede descubrirlo en sus relaciones hacia toda la demás gente. Incluso aquí, hay gente que me mira con una cara de enojado mientras yo estoy predicando. Y le repito algo, yo no estoy aquí ni para agradarlo a usted, ni para predicarme a mí. Estoy aquí para predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios puede cambiar su vida, puede bendecir su vida. Y es usted el que va a ser beneficiado y el que va a ser edificado, no yo. Si usted obedece, yo no gano nada. Si a usted le va mal, yo no pierdo nada. Amén. Ya me puedo morir. Le hablé claro. Entonces el asunto es entender. Los fariseos presumían con su apariencia, muy santo, muy santo. Presumían una vida espiritual. Presumían, pero estaban continuamente llenos de una efervescencia interior, de su maldad. Jesús les dice, están llenos de robo. O sea que estaban pensando en robar. Están llenos de injusticia.
Estaban actuando mal en el trato hacia las demás personas, en sus relaciones. Pero por fuera estaban bien. Todos, sin excepción, podemos caer en esos pecados. Todos, sin excepción. No hay nadie que quede exento. Entonces el asunto es recibir la palabra y decir, mira, Señor, he pecado. Me arrepiento y necesito cambiar. Y necesito que tu Espíritu Santo me ayude porque yo solito ni quiero. No puedo. Necesito no solamente tu guianza, la convicción de pecado, de justicia, de juicio, y necesito la fortaleza para poder ser cambiado y limpiar mi corazón. Porque mire, al final realmente tenemos que entender que si hay un cambio en nuestro interior, usted no va a actuar mal. Pero si usted no cambia en su interior, usted va a destilar la maldad, la amargura, los celos que usted tiene, la ira que usted tiene. Porque nadie puede dar lo que no tiene. A alguien le preguntaron, ¿y por qué usted trata bien a las personas que lo tratan mal? Y esta persona respondió, es que no los puedo tratar como ellos me tratan porque yo no tengo dentro de mí lo que ellos tienen adentro de ellos. Un día a mí el Señor me enseñaba esto hace muchos años. Y es el asunto de tratar con nuestra esencia, con nuestra naturaleza. Y era una lección dada por Dios a través de pensamiento. Jamás yo he oído la voz audible de Dios, sino pensamientos que vienen como reflexión, ideas. Y el Señor me hacía reflexionar sobre esto. Si metemos uvas a una licuadora y le agregamos agua, podemos preparar un fresco de uvas. Y va a tener sabor de uva. Si no hacemos el fresco y nos comemos las uvas una por una, vamos a tener el sabor de la uva. Si usted aplasta la uva, la hace pedazo con la machaca, como sea, va a tener sabor de uva. Porque eso es lo que hay dentro. Y el Señor me ministraba y me hacía entender, lo que hay adentro de ti es lo que va a salir. Cuando seas molido, cuando seas estrujado y seas deshecho, o cuando estés intacto. Porque es la esencia la clave. Usted no tiene que sacar una naturaleza diferente cuando está bajo presión. Y una actitud diferente cuando todo está bien. Porque lo que usted es lo que va a salir. Y por eso es que Dios está ocupado en una transformación interior, no en apariencia. Y el pecado de los fariseos fue ocuparse de la apariencia. El pecado de los fariseos fue de ocuparse en su actitud, en su conducta externa. Y se olvidaron de una cosa tan sencilla. Dios mira el corazón. Y nosotros podemos ser tal que podemos llegar a estar menospreciando a alguien por su apariencia, por sus reacciones, por sus conductas y hasta por ciertos pecados, como en el ejemplo que dije bien claramente ahora, de estarse comiendo a las muchachas que cayeron en el pecado sexual y quedaron embarazadas. Podemos caer en ese pecado y resulta que a la larga, esa persona menospreciada, ese hombre, esa mujer, llega a tener una posición espiritual más elevada delante de Dios. Porque el que se humilla va a ser enaltecido. Y el que se enaltece va a ser humillado. Y es Dios quien determina la posición. Entonces vemos que el Señor hace una confrontación tremenda, y aquí tenemos 7 ejemplos de los errores de los fariseos. Bajo una sola línea de pensamiento. Que nosotros como iglesia, al meditar en la palabra esta mañana, pensemos, necesitamos, así como de una manera inventada el tren corría sobre 2 rieles, necesitamos una vía de 3 rieles para nuestra existencia. Y cada día pensar, lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, ¿es justo? Lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, ¿es misericordioso? Lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, ¿es de fe? Todos los días. Sin que nadie lo supervise, sin que nadie lo controle, usted solito. La justicia, la misericordia y la fe son las cosas más importantes de la ley. Y
tenemos que enfocarnos en una vida intencionalmente práctica en ese sentido. El Señor llamó a los fariseos serpientes, generación de víboras, escribas y fariseos hipócritas muchas veces. Los llamó sepulcros blanqueados. Quizás fue la forma más descriptiva, quizás fue la ilustración más clara, sepulcros blanqueados. Así como en noviembre, ¿verdad? Que la gente va, limpia las tumbas, las pinta, le da pinturita a la cruz, adornan y todo, pero ¿qué es lo que hay adentro? Huesos. Y el Señor ocupa esa ilustración, sepulcro blanqueado, lleno de huesos de muertos. Jesús los llamó necios y ciegos. Los llamó insensatos y ciegos. Los llamó guías y ciegos. A mí me han llamado ciego y ando ciegos. Así que ustedes son ciegos, iglesia. A mí me han llamado ciegos y ando ciegos. Dios, por su Espíritu, puede guiarnos a la verdad. Y el asunto al final no es como la gente a usted lo llame, es como Dios lo llama. El asunto al final no es lo que la gente piensa de usted, es lo que Dios piensa de usted. Y entonces, por lo tanto, hay una verdad práctica. El asunto al final no es lo que usted piensa de los demás, porque usted no es el juez, es lo que Dios piensa de ellos. Y en ese sentido, a todos sin excepción nos conviene aprender de los errores de los fariseos, limpiar nuestro corazón y asegurarnos de que no estamos como con una actitud de querer impresionar a nadie, de querer presumir delante de nadie, de no querer convencer a nadie de lo que somos, porque Dios conoce nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros sueños, nuestros anhelos. Dios conoce nuestra entrada, Dios conoce nuestra salida, y al final, solo Dios estará con usted. Nadie más. Así que es importante, iglesia, que nos podamos enfocar en que el pecado de los fariseos, que se resume en la palabra hipocresía, lo puedo tratar de enfocar para que usted lo asimile y concluir de esta manera. Ellos no querían ser, ellos querían verse. ¿Me doy a entender? Ellos no querían ser lo que debían ser, lo que Dios esperaba que fueran. No, ellos se conformaban con tener apariencia. Ellos simplemente querían verse como tales. Entonces nosotros aprendamos la lección esta mañana. No se conforme con querer verse. Esfuércese por llegar a ser. Pablo habla acerca de los falsos hermanos, falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Pablo habla del amor fingido. Pablo habla de la fe fingida. De todo lo que existe algo real, existe lo falso. De todo. No existe falso de algo que no exista. Pero de todo lo que hay algo real, existe lo falso, existe la imitación. Asegúrese que su fe sea genuina, que su amor sea verdadero. Asegúrese de que usted no tiene una apariencia de piedad, sino que está verdaderamente con su corazón rendido, humillado, reconociendo su debilidad, queriendo vivir en la misericordia, en el temor de Dios, en la gracia de Dios. Porque al final Dios conoce nuestro corazón y no hay nada escondido delante de Él. Póngase de pie, terminamos con este canto como una reflexión. Y yo quiero animarle esta mañana. Si a través de la palabra el Espíritu Santo le ha confrontado en alguna manera, procure limpiarse esta mañana. Ya no continúe con ese mismo juego de querer pretender, presumir que es una mujer de adoración, un hombre que adora, un hombre temeroso, pero está lleno de maldad, está lleno de contienda, está lleno de amargura. Mejor enfóquese en lo interno y olvídese de afuera. Ore, pídale al Señor su ayuda, renuncie, confiese el pecado, apártese, y de esa manera usted podrá ser levantado y restaurado.
Padre, te necesitamos en nuestra vida. Te necesitamos. Porque no hay nadie que no peque contra ti, Señor. No hay nadie, Señor, que pueda usar su justicia como una base para poder acercarse ante ti. Perdónanos, Señor, a aquellos que de una o de otra manera hemos caído en el pecado de presumir, de fingir, de aparentar, olvidando la realidad y la esencia interior. Sé tú por tu Espíritu Santo, Señor, trayendo convicción a cada uno en su corazón, haciendo entender la importancia y el beneficio de poder limpiar el corazón, sacando amargura, sacando murmuración, sacando juicios, sacando el robo, la injusticia, sacando del corazón todo aquello que no te agrada y que nos estorba nuestra comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en hacer lo que es correcto con el corazón correcto. Ayúdanos a enfocarnos en ser y no conformarnos con parecer. Danos entendimiento, Señor. Nosotros no podemos limpiarnos si tú no nos limpias. Nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. No podemos, Señor, sin tu ayuda, sin el poder de tu Espíritu, sin la alianza de tu Espíritu Santo. Sé tú, Señor, recordándonos tu palabra, fortaleciéndonos, guiándonos, haciéndonos, Señor, entender que lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe, y que nuestros actos y nuestras palabras tienen que estar enfocadas en esa dirección. Ayúdanos, te necesitamos, Señor. Tus ojos ven que yo no puedo esconder que no soy nada sin ti. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Llena mi vida a una sola verdad. Y cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos te ven que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Confesé todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llena mi vida a una sola verdad. Y cuando me miras,
sea nuestro Dios con su misericordia, su gracia y su paciencia. Queda en nuestras manos, como parte de nuestra responsabilidad, el ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Es nuestra responsabilidad llevarla a la práctica y vivir en esa dependencia de Dios, que por su Espíritu nos recuerda la palabra, nos da entendimiento, nos fortalece para poder vivirla y para poder practicarla. Oramos para despedirnos, consagrando nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Les recuerdo siempre la posibilidad de poder sembrar en el proyecto de seguir regalando la Biblia, el Nuevo Testamento, en el proyecto del desayuno de todos los domingos. Aquí estábamos esta mañana, a pesar de las inconveniencias para poder estar aquí. Y en el proyecto de levantar a algunos hermanos en el área de la música, de la ejecución de los teclados, de las guitarras, del bajo y ¿de qué otra cosa más? De la batería. Entonces puedes sembrar en ese ministerio y seguir en esa fidelidad delante de Dios, usando el principio que el Señor declaró. Él le reprochó a los fariseos porque diezmaban, pero no eran justos, no eran misericordiosos, ni vivían por fe. Y Jesús, que les dijo, esto era necesario hacer, el diezmar, sin dejar de hacer aquello. Entonces Jesús validó el diezmar, el honrar a Dios con las finanzas. Honra a Dios con sus finanzas como un acto de fe. No lo haga por presión, no lo haga por costumbre, hágalo con el corazón correcto, hágalo con la actitud correcta. Recuerdo yo un seminario que tuvimos sobre finanzas hace años. Vino un hombre que era empresario cristiano de los Estados Unidos, se llamaba Bill Buckley, y él enseñó este principio. Él dijo: en los Estados Unidos hay muchas franquicias como las que ustedes tienen aquí, por ejemplo McDonald's o Wendy's, y la forma de hacer negocios es bien sencilla. Ellos te dan el nombre, te dan su fama, te dan su marca, te dan su producto, y tú comienzas a negociar con ellos. Tú no hiciste nada para obtener la fama ni para crear el producto. Ellos continúan haciendo la publicidad, ellos continúan manteniéndose en el ámbito comercial con su producto, y tú estás haciendo dinero con su marca. Y entonces lo que ellos hacen es llegar a un acuerdo: este porcentaje es nuestro porque tú vas a hacer dinero con nuestra marca. Y él aplicó ese principio diciendo: es simple, el principio de justicia, de honrar a Dios con el diezmo, porque nosotros hacemos dinero con su bendición, en su mundo, en su tierra, con sus recursos. Porque ¿cuántos saben que de Jehová es el mundo y su plenitud? De Jehová es el oro y la plata, de Él es todo. Y nosotros con su bendición podemos producir, con el aire de Él, con los recursos de Él, con el tiempo y la vida que Él nos da. Entonces Él decía: es justo que nosotros podamos devolverle al Creador, al dador de la vida, si estamos usando todos sus recursos para poder ser productivos. ¿Y qué sucede cuando lo hacemos? Viene más bendición sobre nuestra vida. Así que hágalo con esa disposición de corazón. No lo haga solo por hacerlo, no dé con tristeza, no dé por necesidad. Dios ama al dador alegre. Oramos y nos despedimos. Señor, gracias por la vida, porque podemos estar en pie delante de ti, porque no estamos en la cama de un hospital, porque no estamos en la cárcel bajo un juicio, una condena, porque hemos sido librados del lazo del cazador, porque nos ha guardado de la peste, del lazo destructor. Gracias, Padre, porque nos has guardado de accidentes, has sustentado y sostenido nuestra vida hasta el día de hoy, conforme a tu misericordia, tu amor y tu gracia. Y Padre, en el nombre de Jesús, agradecido y entendiendo, Señor, que es un acto de justicia, es un acto de amor, es un acto de fe, te honramos con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, sabiendo que de lo recibido de tu mano te damos. Gracias, Padre, por esa provisión, por esa fuente de ingresos. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú proveas de pan al que come, de semilla al que siembra, y que hagas memoria de aquellos tus hijos y tus hijas que con fidelidad han estado consagrando sus ofrendas para sostener este ministerio, de manera que permanezcamos en este lugar, perseverando, creciendo, esperando tu manifestación. Señor, levanta una cosecha de salud, levanta una cosecha de finanzas, una cosecha de paz,
una cosecha de bendición sobre la vida de tus hijos y tus hijas que te honran conforme a tu palabra sea hecho. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús.